migración territorial, en la que desgraciadamente al tener ingresos los grupos delincuenciales generan una fortaleza muy importante, en lo cual se va construyendo una industria del delito. Conocemos fenómenos, la migración del delito, que a partir precisamente del endurecimiento de penas también migran al asalto, al robo, a mano armada, pero que de alguna manera esos delitos son más fáciles de combatir desde la prevención y que es la mejor manera también de impedir la incorporación a actividades ilícitas de quienes no han participado en ellas. La expresión del secretario creo que fue un desliz, porque ayer escuché la manera que complementó su expresión de que una familia vive con 6,000 pesos, paga el crédito de su casa, de un carro y las colegiaturas. Yo conozco al secretario de Hacienda, sé que es un hombre que sabe lo que cuesta la vida en México, lo conozco aquí mismo en la Cámara de Diputados, lo traté como subsecretario de egresos, como coordinador de asesores de la bancada de Acción Nacional desde el año 2000, cuando el presidente Calderón era coordinador de los diputados de Acción Nacional. Entonces yo creo que fue un desliz en el que ayer lo amplió su comentario, y todos sabemos que con 6,000 pesos es imposible pagar el crédito de un carro nuevo o el crédito, y a la par el crédito de una casa y colegiaturas privadas. Margarita Nicolás de Buen día para todos. Gobernador, yo quiero preguntar en este sentido, ¿qué tanto creen que la delincuencia se va a inhibir por esta cadena vitalicia o perpetua, cuando vemos que casi todos los días queman las casas, asesinan a defensores de derechos humanos? Realmente sí los tiene preocupados esta ley. Y también en este asunto del secretario Cordero, si sería bueno, si se puede vivir con 6,000 pesos, pues que le reduzcan a la mitad a los funcionarios sus salarios, ¿no? Realmente sí pueden vivir. Y también relacionado esto con la delincuencia organizada, pues vemos que pareciera que en Chihuahua no hay eco para las demandas de las víctimas de estos asesinatos. Aquí en el Senado precisamente está en plantón la familia que ha sido afectada precisamente por esto. ¿Qué tanto puede influir esta ley? Y si creen que en el Congreso Federal esta iniciativa que vienen a plantear va a tener alguna repercusión, porque estadísticas, analistas señalan que las autoridades en todos sus niveles protegen a la delincuencia organizada. ¿Ustedes cómo ven si va a haber esa respuesta o no? Es muy compleja la manera que me planteó distintas preguntas, voy a tratar de resumirlas. En Chihuahua hemos hecho un gran esfuerzo por ser muy abiertos en la recepción de quejas, de expresiones, no solo en la pluralidad, sino en el sentir. Hay un movimiento muy antiguo en Chihuahua, desde aquel fenómeno que se puntualizó en Ciudad Juárez y que se denominó los feminicidios o las muertas de Juárez. Ese movimiento ha tenido distintas etapas, en la cual el activismo a los derechos humanos en Chihuahua es vigente, y de ninguna manera nosotros como Estado hemos buscado limitar esas expresiones. Debemos de dejar muy claro que la delincuencia organizada es la primera que combate a quienes de manera abierta generan un señalamiento y una persecución en contra de los delincuentes. Se sienten afectados, se les desenmascara, se les exhibe. Y en Chihuahua lo que le puedo decir es que de ninguna manera el gobierno del estado encubre a ningún grupo delincuencial. Yo lo digo a los cuatro vientos, no tengo compromiso absolutamente con nadie que tenga un interés distinto a que prevalezca la ley y el orden en el estado. Esa es la instrucción que tengo a las instituciones, y estamos en permanente vigilancia en su depuración, que no ha sido sencillo el proceso, pero estamos trabajando en ello. La prueba está que hemos recuperado la confianza plena de las autoridades federales en los operativos, en los esfuerzos conjuntos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal, con todas las dificultades que nos lleva la presencia importante, numéricamente hablando, de elementos federales, riesgos, accidentes, eventos, equivocaciones,
En fin, más de 5,000 elementos con 5,000 armas en un clima como el de Ciudad Juárez, no solo el clima de violencia, sino el clima también del tiempo, en el que tienen los policías de otras regiones del país adaptarse a él, y una formación absolutamente distinta de una sociedad fronteriza como la de Juárez, a elementos que van de Chiapas, de Oaxaca, es decir, con visiones absolutamente diferentes. Entonces ha sido un proceso muy complicado, muy costoso para Juárez, pero lo que no queremos permitir en el Estado es que permanezca el estigma de ser un Estado violento, ni Ciudad Juárez la ciudad más violenta del mundo. Sin duda tenemos muchos problemas y estamos haciendo el mayor esfuerzo para combatirlos. Y lo primero es defender, sin duda, la integridad de un gran Estado que le ha aportado al país enormes luchas. Y hoy demandamos del país, como esta iniciativa, la solidaridad ante problemas tan agudos como los que hoy tenemos. Y también que sirva nuestra experiencia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, para que otros estados prevean el no llegar a esa condición. Pero Chihuahua está de pie, y los chihuahuenses tenemos el valor y la decisión de recuperar los espacios, la libertad, la tranquilidad y la paz. Por eso hoy puedo decir que en el esfuerzo conjunto de las autoridades, que reconocemos al ejército mexicano su presencia en Chihuahua, que sin él sin duda la historia sería distinta, y que tenemos que afinar estrategias también sin duda, pero es la recuperación plena de la confianza de las instituciones para poder juntos combatir, despojándonos de un interés partidista, combatir lo que tiene hoy en peligro a la sociedad. A eso me refiero. La expresión que hoy hacen activistas en otras regiones, puedo decirle que sin duda son expresiones de la violencia que alcanzan de manera permanente a los activistas. En el Estado buscamos ser receptivos y atender al máximo de nuestro esfuerzo, que no ha sido sencillo, insisto, la recuperación plena del número de elementos policíacos que quisiéramos tener suficientes para combatir todos los frentes. La nueva Ley Federal de Seguridad genera una serie de dificultades para tener aptos a los elementos, o simple y sencillamente para que un arma le llegue a un policía municipal. Ante todos estos mecanismos tardamos hasta 4 meses, y la delincuencia cruza y en horas trae un camión cargado de armas y de granadas, si así se lo decide. Entonces, esa es la enorme diferencia en la competencia que tenemos en contra de la delincuencia, que son otros temas que hemos planteado a la embajada norteamericana, que hemos planteado a las autoridades norteamericanas y que hemos planteado al gobierno mexicano, para exigir también que el flujo de armas y de dinero sea controlado y regulado en la frontera del sur de los Estados Unidos hacia la frontera mexicana. Y hoy, por ejemplo, el hecho que nos solidarizamos, a mí me apena el sacrificio de un agente americano en San Luis Potosí, pero tiene que estar consciente el gobierno americano que seguramente fue sacrificado con armas americanas cruzadas ilegalmente o compradas indebidamente en tiendas americanas que venden sin control las armas. Y ese hecho lamentable de que haya muerto un agente norteamericano debe también tener presente la autoridad americana que cientos de policías y soldados han fallecido en ese mismo sentido, y miles de ciudadanos mexicanos también. En el día a día son sacrificados mexicanos con armas como la que sacrificaron a la gente americana. Señor gobernador, buenos días. En Capela de Televisión por Cable. Preguntarle 2 cosas. Finalmente se tratan de medidas disuasivas, pero vamos, falta todavía la prevención. Existe también la percepción de que Chihuahua, Ciudad Juárez en particular, se ha militarizado. ¿No consideran ustedes que además de estas medidas disuasivas llegó el momento de que se replieguen las fuerzas federales? Y por el otro lado, preguntarle cuál es su opinión de este videojuego donde se hace precisamente una apología del clima de inseguridad que se vive en esta ciudad fronteriza. En primer lugar, decirles que
el clima de inseguridad en Juárez es agudo, pero no tiene de ninguna manera un maquillaje. Es una realidad cruda en la que hay otras regiones y otros países que incluso tienen una mayor condición de violencia. No con ello justifico la condición de Juárez, pero lo que no acepto es que se pretenda ubicar a Juárez solo como la ciudad más violenta, porque eso es falso. Hay maquillaje en muchas regiones y en otros países. Y en ese sentido, nosotros enfrentamos con valentía una realidad que pretendemos resolver. El número de elementos tendrá que irse regulando según avanza la estrategia. El día 12 de octubre del año pasado acudió el señor presidente de la República, una semana que su servidor haya asumido el gobierno de Chihuahua. Convocamos a todos los gobernadores electos el 4 de julio del año pasado para signar con el señor presidente el acuerdo de Chihuahua. Y el acuerdo de Chihuahua establece en el marco de la operativo en el país de las relaciones de los estados, municipios con la federación, sea ejército o sea policía federal o sea Procuraduría General de la República, los mecanismos para ir regulando la presencia de los cuerpos policíacos y sobre todo de las Fuerzas Armadas en las distintas regiones de la República. Quiero decirle que en Chihuahua aspiramos a recuperar plenamente los espacios y la libertad. Aspiramos, como hemos venido avanzando de manera modesta pero firme en ese sentido. Sobre este videojuego. Bueno, lo contextualizo en el mismo sentido que hay, sin duda, el interés de clasificar a Juárez en ese sentido. Yo me iría más allá, y hay que decir las cosas de manera muy abierta. Ciudad Juárez es una región la más competitiva de México en la industria manufacturera, y también en ese sentido tenemos una competencia con otras regiones, no solo de México, sino del mundo. Hay intereses, no justifico la condición de Juárez, pero hay intereses también de descalificar la mano calificada, la infraestructura industrial, la posición logística, las capacidades extraordinarias competitivas que nos dan para la inversión extranjera en Juárez. También ahí, en ese matiz, juega un rol de una campaña de desprestigio a la frontera. ¿Quién está maquillando las cifras? Habla usted que en otras regiones son más violentas que en Juárez. ¿Nos pudiera dar nombres? ¿Y quién está maquillando estas cifras? Bueno, lo que le puedo decir es que hay estrategias. Hay estrategias que conducen. Y mi interés no es descalificar otras regiones, mi interés es poner de pie y generar mayor competitividad a Chihuahua y quitarnos el estigma del estado violento y quitarnos el estigma de la ciudad más violenta. Ciudad Juárez no puede ser de ninguna manera distinta a otras regiones del país que sufren condiciones incluso más agudas que las nuestras.